Alicia, ¿eh? Sí, igual quería volver con Mónica porque parece que acá, y como gran periodistas que sos, como hay muchos acá, quiero focalizarme en esto de enfrentar al periodismo con la gestión, ¿no? Es decir, estos errores son por culpa de ustedes. Eso se vivió desde el comienzo de la administración kirchnerista, el enfrentamiento del periodismo, el echar la culpa al periodismo. En Santa Cruz no hubo nunca un periodismo libre, la verdad que no. La verdad que no. Y esto, yo recuerdo que durante la campaña en 2003, una colega que suele estar en este lugar, la mandaron a hacer un relevamiento del ámbito de donde venía Néstor Kirchner y dijo, agárrense los periodistas. Agárrense porque el formato es de presión sobre los medios. El kirchnerismo siempre negoció con los dueños de los medios. En la medida de lo posible pateó a los periodistas. Los periodistas son mercenarios, mandaderos. ¿Quién te manda? Eso hizo escuela en el resto de la dirigencia. Atención, porque después compraron otro. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda vos? ¿Te manda Mañeto? ¿Te manda este? ¿Te manda el otro? Entonces, con eso lograron lo que querían, negociaron. La verdad que el kirchnerismo, con el grupo Clarín, se sentó a la mesa hasta que se le cortó con el conflicto del campo y cortaron. Néstor almorzaba una vez por semana con los dueños y a ver, le quiero preguntar a Diego, porque vos trabajás en un programa que para Cristina... Vos trabajás en un programa que para Cristina es parte de la cadena de la mentira. Y quiero que me digas acá en qué se miente, qué se dice o qué no se dice, con total libertad. Te voy a ser totalmente sincero, sabiendo que siempre tengo esa libertad. A mí me parece que el Graf está equivocado en esa foto que sube Cristina, que me parece que poner Argentina es Venezuela no es así. No sé si es mentira, pero no es cierto. Me parece que es una comparación equivocada, a mi entender. Que sumado, es más, yo leí tus tweets, me parece que no es contra vos en sí, sino es la sumatoria de diferentes Puse una foto medios. mía, por eso yo Bueno, pero vos sos el conductor, estás justo ahí, pero no habla sobre vos específicamente, pero sí, más otro, todos poniendo lo mismo, es lo que yo sí considero. Tengo una visión muy diferente a Jonathan y a los que han hablado del periodismo, o Paulo. Yo no creo que el periodismo produzca la noticia, pero sí sé, como periodista, y al contrario, dándole valor y fuerza al periodismo, yo sí que tienen poder sobre la gente. Yo no lo ninguneo ni lo minimizo. Diego, vos te acordás de la escena. Si todos los medios durante todo el día te dicen que Santa Cruz es Venezuela, pasa lo que pasó. Pasa lo que pasó hoy. Diego, gente que por ahí pasa rápido por un canal o no interpreta o no lee, piensa que Argentina está convertida en Venezuela. Entonces, no jodamos con esto de es peligroso de titular cualquier cosa, tal vez por 2 puntos de rating. Sí, a mí no me mires porque yo no titulé Argentina Venezuela. No. Digo, te estoy hablando porque estuve en Venezuela en 2009 y se llegó. Es como hablar de la dictadura cuando no es una dictadura. Digo, hay mucha diferencia. Pero, a ver, Diego, ¿vos te acordás de la escena en Plaza de Mayo, de las fotos de los periodistas que puedan gustarte o no su manera de pensar, no escupido por los chicos? ¿Te acordás de eso? Si eso no es enfrentamiento, no es polarización, no es escrache, no es violencia, es violencia simbólica. También, sí, ya lo hablamos. Si eso no es Diego, nombrarlo por la cadena nacional, se nombró una periodista por la cadena nacional. Una pregunta muy simple. ¿Cuál es el verdadero problema de fondo? ¿Que Malnati haya ido a Santa Cruz o que no están pagando los sueldos de los docentes y de los jubilados? Pregunta muy simple. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Que fue el micrófono de América y de TN? Las dos cosas. No. La problemática es el problema que inventen situaciones que no existen. No pagan. ¿Sabes quién fue más la realidad? ¿Sabes quién fue el más lúcido de todos? Recién decía Mónica Gutiérrez, el periodismo adicto como concepción kirchnerista nace en Santa Cruz. El más lúcido fue Rudy Ulloa. Increíblemente, el símbolo de ese periodismo adicto dijo hoy: muchachos, hay que pagar los sueldos en tiempo y forma. Porque tienen una interna tremenda los muchachos peronistas con la conducción de Alicia. Pero fue sensato, hay que decirlo. Rudy Ulloa, el tipo que, si querés, es el símbolo perfecto del periodismo adicto de Santa Cruz, dijo, paguen los sueldos. Pero perdón, sí, Santi. Pero eso hay que hacerlo, por supuesto. Sí, yo vuelvo a repetir. Cuando Branca dijo que yo decía que Santa Cruz era Venezuela, no. Dije que hacia ahí íbamos nosotros. Si no hubiera sido por el triunfo de Mauricio Macri, hubiéramos seguido en la corrupción. La bola de cristal. Y seguramente hubiéramos seguido avanzando hacia Venezuela. Yo creo sinceramente que acá esta polarización que se habla es corrupción, anticorrupción. Nosotros creemos en un país que tiene muchísimo para dar,
un país que tiene muchísimo para hacer, que tiene piso pero que no tiene techo, que podemos producir en cantidad y en calidad, terminar con la pobreza, con la desocupación, pero hay que ponerlos todos a trabajar para el mismo lado. No podemos estar con la chicana permanente. Igual la palabra trabajo es mala palabra en este país casi. Pero total. Igual, Santiago, una cosa, porque primero, Diego, la gente no es boluda, la gente vota, sabe, conoce quién es honesto, quiénes son delincuentes. La gente no es boluda. La gente no es boluda y sabe lo que hace. Pero coincido con vos, mirá. Hasta hace muy poco tiempo, y creo que la semana pasada, cuando hubo una represión bestial en Venezuela, donde no hay medicamentos, donde no hay alimentos, donde hay 2 millones de venezolanos afuera y un sufrimiento extraordinario, la gente que pertenece al kirchnerismo no repudió. El señor Parrilli, que hizo una nota, creo que aquí en A24, hace una semana, ponderó el gobierno de Maduro y dijo, nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces no es mala palabra hablar de Venezuela si Santa Cruz fuera Venezuela. ¿Vos creés que Santa Cruz es Venezuela? ¿Cómo? ¿Vos creés que Santa Cruz Para mí hoy es una provincia que está pata para arriba, que no tiene justicia, que no tiene maestros, que no tiene clases, que no paga sueldo. Es un desastre. ¿Vos creés que Santa Cruz es Venezuela? Una parte sí, porque es un desastre. Está bien, Pablo, tenés razón. ¿Cuál es el problema si vos adorás el régimen venezolano? El proceso de polarización extrema sí corresponde a ese formato. Claro. Digo, se veía venir, te repito, yo fui cuando fue el debate de la ley de medios, cuando acababan de asaltar Globovisión con bombas de estruendo, y ya los cronistas cubrían las marchas en el espacio público con chaleco antibala. Vos entrabas a la redacción y había una percha con todos con chalequitos antibala. El que salía a cubrir algo a la calle se ponía el chaleco antibala si no era del oficialismo. ¿Y eso pasa en Santa Cruz? No, lo que estoy diciendo es que ese formato de polarizar y tensar, es un formato que sí se dio en Venezuela. Ahora, no estoy diciendo que Venezuela sea Santa la comparación, Cruz. muchachos. Tenemos que ser claros que Santa Cruz no es Venezuela. Poner la responsabilidad en los periodistas, a eso me refiero. Claro, bueno, yo no podemos seguir Santa Cruz de Venezuela. Yo rescato el punto de Diego. Yo creo que es cierto que hay una enorme diferencia y la principal y más valiosa es que en Argentina es posible soluciones moderadas. En Venezuela es muy difícil pensar soluciones moderadas. Es otra sociedad. Entonces construyamos esas soluciones moderadas. Me parece que el gobierno nacional, cuando dice hay que pensar un plan para salir de la situación en la que está Santa Cruz, ¿cuál es la idea que tiene Alicia Kirchner? La vamos a ayudar. Lo que tiene que contestar Alicia Kirchner es, no, me quieren echar, me quieren incendiar la provincia. Mi plan es este. Vamos a salir de esto con reconversión, que no es una mala palabra. Reconversión es convertir gente que trabaja en un lugar donde no hace nada en cosas productivas. Eso es reconvertir, y lo que hay que hacer es reconvertir una parte del 48% de la gente que está engañada en un lugar donde no produce nada. Yo creo que la Argentina se divide con gente de bien y chorros. Ladrones. El chorro no significa que sea de un partido u otro. No. Hay chorros de todos los partidos y hay gente honesta en todos los partidos también. Y también hay gente equivocada. Bueno, pero ¿en qué momento nos vamos a sentar todos, los que queremos un país que salga adelante? ¿En qué momento se va a concertar? Que fue una palabra que se usó mucho en la campaña. ¿En qué momento van a concertar y van a dejar de ver? Porque después señalan a la prensa, pero los que dan este espectáculo triste todos los días son la clase dirigente. Totalmente. Que se tiran con cosas tremendas y tienen que concertar. Y a la gente que roba, la gente chorra, tiene que estar la justicia. Totalmente. Es más simple de lo que... Yo creo que el gobierno de Macri puede ayudar realmente a salir de este problemón enorme que tiene Santa Cruz. Si vos mirás la economía de Santa Cruz, tenés primero empleo público, lo acaba de decir Novaro, después petróleo, después pesca y después construcción. Habla a nivel país ya, Johnny. Sí, yo lo sé, pero digo, vos querés que haya diálogo, algo. Bueno, yo lo que digo es, se puede hacer algo con Santa Cruz, que es empezar a fomentar la obra pública. La obra pública en Santa Cruz está totalmente paralizada desde Lázaro Báez. Lázaro Báez, vos sabés, le dieron 46.000 millones de pesos. Se frenaron las represas. ¿Dónde están? Que le iban a venir muy bien a Santa Cruz. Las represas Néstor Kirchner y Zepernik. Hay problemas ambientales. Lo que digo es, ¿podría el gobierno de Macri empezar a ayudar con obra pública para que se generara trabajo en obra pública 2010? Perdón, de verdad, ¿cuánta plata se le dio a Santa Cruz por obra pública? ¿Cuánto? 0. Bien. Pero le dieron 46.000 al señor Báez. Todo dice Pablo, gracias. No, bueno, no más preguntas. Devuelvan lo afanado y seguimos. Funcionando. En Santa Cruz no hay ninguna empresa. ¿Cómo van a generar trabajo con 0 pesos? Creo que no solamente es... vos hablabas recién de toda la dirigencia política. Para una gran concertación no hace falta solo la política. Hace falta también los periodistas, los jueces, es decir, un acuerdo de todos los sectores. Porque acá se hacía referencia a la relación del kirchnerismo con los medios. Y les recuerdo a muchos que éramos muy poquitos en el 2003, cuando denunciábamos lo que estaba pasando en Santa Cruz, y muchos periodistas miraban para otro lado. Y hoy se asombran con lo que pasan. Hoy dicen, no, el kirchnerismo es lo que pasaba. Pero éramos 4 o 5 los que denunciábamos porque sabíamos
lo que pasaba en Santa Cruz y no teníamos espacio en ningún lado. Entonces vos tenías medios que hablaban y escribían, muchos periodistas, me ha tocado verlo a mí, escribían de los 2003. Claro. Escribían de los derechos humanos, hojas y hojas, y los veía en los balcones del Congreso ovacionándolo a Fidel Castro. Entonces digo, no solamente echen la culpa a la dirigencia política, también hay una dirigencia de muchos sectores, de un sector del periodismo, de jueces, de fiscales, absolutamente. Ahora, Adrián, en La Rioja, por ejemplo, es interesante porque podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, entre el gobierno menemista y La Rioja, lo que pasó durante el kirchnerismo en Santa Cruz. ¿Por qué lo digo? Porque vos decías, ¿cuándo se va a concertar a nivel país? Lo preguntaste. Y la verdad que la mayor responsabilidad es de quien preside la República, que hoy es Macri, mañana será otro, no sé. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad hay que ser sinceros y hay que transparentar lo que está pasando y lo que pasa desde hace décadas con la coparticipación federal. El excesivo centralismo con el que se reparten los recursos desde el Estado Nacional siempre ha sido discrecional. Lo ha sido durante el kirchnerismo de manera escandalosa, dándole dinero a las provincias más cercanas ideológicamente y retaseándole dinero a otros. Lo fue con el menemismo y pasa hoy. Perdón. Y pasa hoy, quiero ir a lo que pasa hoy, y pasa hoy con el gobierno de Mauricio Macri. Sigue siendo discrecional el reparto de los recursos coparticipables en la Argentina. Hasta que esto no lo digamos, si no lo transparentemos y preguntemos qué puede hacer el gobierno de Macri por Santa Cruz, si no entendemos que sigue siendo discrecional, no tiene solución. Son pocos segundos. Escuchen lo que decía esta mujer, perteneciente a la Tupac Amaru, y sus dichos. Mirá. Milagro Sala le robó plata a los pobres. Se comprueba, ¿eh? ¿Vos qué dirías? Todo político roba plata. Si ella robó, nosotros teníamos para comer. Como dice Cristina Kirchner, robó a los pobres, robó al país, pero la gente pobre tenía para comer. Hoy en el día no tenemos. Tenemos que laburar día a día para poder tener. Si ella robó, nosotros teníamos para comer. Como dice Cristina Kirchner, robó a los pobres, robó al país, pero la gente pobre tenía para comer. Hoy en el día no tenemos. Tenemos que laburar día a día para poder tener. Tenemos que laburar día a día para poder tener. Vos sabés que me parece que si queremos, como todo el mundo dice, hay que decir la verdad, hay que transparentar. Lo primero que tendríamos que ver si le tenemos que seguir llamando empleo a eso que tiene el 70% de la gente en Formosa o ese porcentaje enorme que tiene. Eso no es empleo, porque el empleo es una clase de contrato de trabajo donde a mí me dan un trabajo y yo tengo que hacerlo y por eso cobro un sueldo. Ahora, esto que, digamos, no hay físicamente nada que hacer. Si el 70% de la gente que está vinculada al Estado en Formosa tuviese que trabajar, no habría en qué, porque no haría falta tanta gente para hacer el trabajo. Obviamente, la palabra empleo es otra cosa. El empleo requiere realmente del otro lado una contraprestación. Acá se ha dado cantidad de puestos, de no sé qué, cómo llamarlo, a gente que no tenía que hacer una contraprestación. Y ahora vos la escuchás a esta señora que con razón dice, ahora para poder, de todos modos, yo no creo que ella represente a nadie, creo que salió así y es muy divertido escucharlo. Pero en algún lugar, en el fondo, hay gente que piensa eso, que piensa que independientemente de que yo haga o no haga, yo tengo que recibir una plata del Estado. Y eso hay que cambiarlo. ¿Y qué va a hacer la clase dirigente para sacarte esto? Porque esto le pasa a muchos, La verdad que no hay magia. Habrá que implementar políticas de emergencia, llevar el plato de comida y todo lo demás, pero hasta que no se genere trabajo genuino. Y el tema también es qué tipo de trabajo genuino vamos a generar, porque acá hay varias generaciones acumuladas que no han aprendido un oficio, y que si han aprendido un oficio es probable que sea un oficio que ya no encaje con los tiempos que vienen, donde en muchos países del mundo hay montones de tareas que se desintegraron, que van a desaparecer. En los próximos años hay una enorme cantidad de tareas que van a desaparecer. Y lo siento por muchos sindicatos, pero hay un montón de gente que no va a tener lugar en el espacio de trabajo si no se generan nuevas habilidades, nuevas tareas y todo lo demás. Hay países donde se está pensando en el salario social para asistir a aquellos que no tengan un oficio que encuadre con este tiempo. Hay que buscar los cursos de formación, que no es lo que se hizo cuando se desguazó todo el Estado en los 90. Tenés que reciclar anticipadamente. Esto es previsión, esto es planificación de un Estado. Pero esto es lo que hay que lograr. Oficios que vayan a existir dentro de 2 o 4 años. Se está debatiendo en varios focos de cómo cambia con la educación,
dentro de 20 años hay empleos que no van a existir más. Yo quiero volver a... No 20 años, en 3, 4 años, Carlos. Quiero volver a lo del video, porque yo veo tal vez como un símbolo de lo que es la extorsión a la gente pobre. Yo no veo ahí un victimario, veo una víctima. Y me parece, no me da gracia, me parece tremendamente dramático. Porque es una forma de ver lo que pasa en la Argentina profunda. Acá profunda en el Gran Buenos Aires y profunda en Jujuy. Me hizo acordar mucho a lo de Ariel Velázquez, acá lo comentamos, cuando Ariel Velázquez, militante asesinado radical en Jujuy, él quería terminar la secundaria, Santiago, y le dieron un plan Fines, que era muy buena la idea del plan Fines, porque te daban unos mangos desde el Ministerio de Educación para que vos termines la escuela. Con una condición le dieron el plan Fines, que se adhiera al partido de Milagro Sala, que era el Partido de la Soberanía Popular. A vos te daban el plan, pero a cambio tenías que ir y con la fichita poner Partido de la Soberanía Popular. Lo vieron militando para el radicalismo. El chico, ¿qué hizo? Bueno, dijo, sí, me inscribo, se inscribió, pero siguió militando para la Unión Cívica Radical y terminó asesinado. Entonces lo que digo es, acá lo que se ve es dramático, es la extorsión a la gente pobre. Igual acá lo que se ve, más allá del caso de Santa Cruz que hemos hablado tanto esta noche, es que la mayoría de las provincias de Buenos Aires, de la República Argentina, exceptuando Buenos Aires, que por ahí es la provincia más rica y por ahí es donde se pone el foco siempre, le está pasando muy, muy mal. Sí, en primer lugar, si me permitís, para aclarar por ahí un tema de la coparticipación, la coparticipación federal de impuestos se reparte en forma automática, diaria, y no hay discreción en la forma en que se reparte. Lo único que es discrecional es el 1% que se saca, se retrae de los fondos de coparticipación y ese 1% es discrecional. Y la verdad que creo que todos deberíamos... Con los adelantos del Tesoro también. Con los adelantos del Tesoro también. Está hablando la señora, sí. Lo que digo es que, honestamente, yo creo que tiene que haber un 1% de discreción de los fondos para el Poder Ejecutivo Nacional, para que, ante las situaciones que el presidenta crea que amerite, que necesita utilizar esos fondos, los utilice. ¿Sí? Excepcionales. Son fondos excepcionales. Es el 1% de la coparticipación, pero es el 1%. Todo el resto se reparte en forma automática y diaria a todas las provincias. En el único momento en que no se distribuyeron los recursos fue en el año 2001, que había una crisis bancaria enorme que no permitió que esos fondos fueran en forma automática. ¿Cómo llegó la plata a Jujuy, Silvina? ¿La plata de ATN, decís vos? No, la de Tupac Amaru. Claro, que iba por bienestar social. ¿Por qué había un gobierno formal o un gobierno real que era el de Milagro Sala? ¿Por qué administraba recursos públicos? Porque en realidad vos tenés, las provincias reciben recursos que son genuinamente originarios de las provincias y el gobierno nacional se compromete a transferirlos. Luego de eso vos tenés un presupuesto nacional y ese presupuesto nacional contempla distintas partidas que después, por supuesto, tienen una localización geográfica. Dentro del presupuesto nacional había partidas específicas para la provincia de Jujuy, como también lo había para la provincia de Buenos Aires, para otros temas. ¿Pero por qué a través de una ONG que era Tupac Amaru, que era la de Milagro Sala, y de esa totalidad de plata que se le dieron, desaparecieron 722 millones de pesos. O de sueños compartidos. Quiero decir, la señora que aparece en las imágenes y demás es efectivamente una víctima y en todo caso su reacción, sus expresiones parten de la necesidad. Ahora bien, aquí en este programa vimos muchísima gente justificar el hecho de que, bueno, se roba pero hace. Y lo hemos visto, Débora tuvo una situación muy particular con Mengolini aquí, que se puso a llorar por algo que ella misma había justificado, que no había una gravedad. Que se roba para la campaña, para hacer política. Me parece que lo grave es eso, que personas que no son estas personas que están en situación de extrema necesidad y que de alguna manera pueden hasta extrañar el liderazgo de una figura como Milagro Sala, sino lo que ha pasado por acá. Con respecto a la señora, me parece que es no sé si la palabra es poco fuerte, pero muy mala leche, descontextualizar y sacar de lugar la frase. Me parece que una señora que tal vez no se expresó del todo bien, lo que yo interpreto de buena fe y como argentino, como todos deberíamos hacer, es que antes la plata te alcanzaba todo el mes y que ahora viven con el día a día, ¿no? Que viven a diario, están preocupados, hoy tienen para comer y mañana no. Yo interpreto eso y es lo que quiero entender. Me parece que de ninguna forma podría llegar a decir una cosa como la otra. Pero hablando de subsidios, hoy circuló fuertemente, por eso le quiero preguntar para que afirme o desmienta que es una posibilidad el Momo Venegas. Usted sabe que hubo una cadena intensa por todos lados que a usted le entregaron 52 millones en subsidios, desarrollo social. Por eso digo, no, está bien, está bueno, Momo, está bueno, digo, es la oportunidad para aclararlo o para afirmar que el gobierno... Ante nada quiero hacerte saber que
Si acá hay alguien que fue perseguido en el gobierno anterior, fue Jerónimo Venegas. Que fue escaneado para un lado, para el otro, y no me pudieron encontrar nada. Esto de los 52 lo escriben, no sé quién. Pero de ahora de Macri, hoy pero, pero por favor, es una mentira. Este gobierno no miente, ni yo tampoco miento. Y esto que ves ahí a esta señora, esto es una cultura, el caldo de cultivo del kirchnerismo. Era la pobreza. No, pero desmiente entonces que recibió 52. Eso lo desmiente rotundamente entonces. ¿Cómo? Desmiente rotundamente. Perfecto, está bien. Totalmente. Esto es una... No sé quién lo escribe, pero siempre hay alguno que se ocupa. No entiendo por qué. Pero lo que sí estoy, digo a esto para todos, que esto era una cultura del kirchnerismo. El caldo de cultivo del kirchnerismo era la pobreza, el subsidio. ¿Sí? Acá el kirchnerismo debería haber salido del subsidio, pero si salía del subsidio, dejaba el caldo de cultivo del voto y no podía robar. La cultura... Sí, a ver un minuto. Silvina, ¿y cómo se puede generar trabajo a nivel privado, no? Uno tiene que generar las condiciones para eso. Yo creo que hoy no se están dando esas condiciones. Todos los indicadores que se van difundiendo a través del INDEC dan cuenta de que la economía se está achicando. Este achicamiento también reduce el espacio fiscal que tienen todos los gobiernos, el nacional, los provinciales y los municipales. Yo creo que uno tenía que hacer una fuerte inversión de parte del Estado, conociendo cada una de las realidades a nivel regional, con apoyos de créditos multilaterales, para reforzar la cadena productiva. Nosotros, coincido también en lo que se hablaba acá hace un ratito del empleo, ¿sí? Si nosotros no pensamos en cómo van a ser la demanda de trabajo de acá a 5, 10, 20 años, la verdad que va a ser muy difícil pensar hacia dónde va Argentina. Hoy Argentina va hacia la reprimarización y a la financiarización del país. Y a través de estos sectores se generan trabajo, por supuesto, pero no alcanzan para incorporar la demografía que genera nuestro país, que tampoco es altísima, porque crecemos al 1% anual, pero estos dos sectores no alcanzan para generar empleo. Entonces necesitamos un ministro de producción. Bajemos a tierra la teoría y hablemos de la Patagonia. La Patagonia fue una gran generadora de empleo, pero como había empleo público, nadie quería ocupar los puestos petroleros, y vos me podés dar fe. Hay una comunidad boliviana enorme trabajando por puestos que no quieren los argentinos. Pasó cuando yo era chico con Frondizi, que los chilenos eran los trabajadores petroleros porque todos eran empleados públicos y ninguno quería bajar, aún ganando más, a meter las patas en el lodo que genera, en el sacrificio que el petróleo. Mi papá hacía ese sacrificio porque yo también vivía en Gallegos. ¿Sabes cómo generó trabajaba los primeros en empleos con las cárceles? Iba en campaña porque al interior. Nadie quiere ir a la Patagonia, generás trabajo. Es más, ha habido catamarqueños que cumplían 30 años y se jubilaban y volvían a Catamarca porque no generaba arraigo. Hablemos con sentido de conocer el suelo y el territorio. La Patagonia puede ser una gran generadora de empleo, pero hay argentinos que no los van a ir a ocupar. Ahora, yo pregunto una cosa a la señora economista. Para la señora economista. Con un Estado tan pesado, la pregunta es ¿cómo? ¿De dónde va a salir la plata? Ese es el punto. Y a mí, Silvina, 4 años no se generó empleo privado. En 12 años del gobierno de Cristina y de Néstor, prácticamente, salvo el primer periodo de Néstor Kirchner, que hubo incentivos, que hubo inversión externa, que hubo incluso inversión en infraestructura, después fue todo un desastre. Con lo cual es imposible que se genere empleo privado. Y vos esto lo sabés como economista. Segundo punto, al respecto del tema de la generación de empleo. Por eso el gobierno de Kirchner, y en particular de Cristina, incorporó empleo público. Entonces nunca te daba desempleo, estabas ahí, viste, te daba bárbaro. Pero el empleo público surge de todos nosotros pagamos esos empleados públicos. Y lamentablemente en algún momento te colapsa. Lo estás viendo en Santa Cruz, yo vengo diciendo que lo vamos a empezar a ver en las provincias del norte, porque cuando atravesás, sin duda, el 2016 fue un muy mal año, cayó el PBI, indudablemente no hubo creación de empleo, vas a empezar a tener problemas. Con lo cual, yo creo que la dirigencia, lo que siempre decís vos, la dirigencia política de todos colores ha sido totalmente irresponsable y utilizó a la gente metiéndolas en el Estado, ni siquiera capacitándola, porque pueden trabajar en el Estado, pero los vas capacitando para que vuelvan al sector privado, porque son clientes. El problema es el clientelismo de la política. Este es el punto. Y yo sinceramente creo que eso tiene que ser un acuerdo de todos los partidos políticos, porque como corno vas a hacer para ir reconvirtiendo tanta gente? A ver, como acá tenés un funcionario, ¿cómo van a hacer?
Se necesita, lógicamente, planificación, reestructuración, fundamentalmente en provincias que son ricas, pero también se necesita autocrítica. Porque cuando yo escucho a la ex ministra de Scioli, Batakis, hablar como una espectadora, absolutamente como una espectadora, sin hacer ningún tipo de autocrítica, cuando la gobernadora Vidal dijo, recibí una provincia quebrada, eso también es parte de la concertación, es parte de decir en qué nos equivocamos y a partir de allí encontrar coincidencias. Lógicamente que se necesita en provincias como el caso de Santa Cruz, que vuelvo a decir, tiene riqueza ictícola, ¿Y en la de Buenos Aires que estaba hablándole a la exministra? ¿Cómo? ¿Y en la de Buenos Aires? En la de Buenos Aires, lógicamente que se necesita primero también una reestructuración no solamente económica, como está haciendo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sino también luchar con muchas mafias con las cuales está luchando fundamentalmente. ¿Cuál son la de la herencia que recibió María Eugenia yo Vidal? creo que evidentemente por ahí nunca nos habíamos encontrado y por eso no tuviste la oportunidad de leer cuando yo expliqué qué era esto de la herencia, que me parece que la verdad que demagógicamente fue un latiguillo que entró muy bien, pero una provincia que está quebrada de ninguna manera puede salir a emitir internacionalmente 4.500 millones de dólares porque a nadie que esté quebrado se le presta dinero. Y por otra parte, cuando vos vas a la página actual de Internet del Ministerio de Economía de la provincia, podés encontrar todos los documentos por los cuales se emitió, son documentos que están en inglés, en donde se dice que la provincia tiene una sustentabilidad fiscal positiva, buena, que permite hacer el repago de todo esto. Contá cuánto pagabas de tasa, contá cuánto pagabas de tasa, por eso te prestaban plata. La última tasa de interés que nosotros pagamos fue el 9% y la provincia de Buenos Aires ahora esta gestión empezó a emitir al 9,5% y logró bajarlo al 7,5%. Sí, y me parece positivo que haya logrado bajar... Cualquiera, si todos pagan el 4%. Me parece positivo. Me parece más grave que hoy el Banco Central esté convalidando una tasa en pesos que termina siendo en dólares del 25 a 26% anual en 35 días. Silvina, pero sigamos con... Una pregunta. Fui diputado provincial 4 años y diputado nacional también por la provincia de Buenos Aires. El déficit fiscal fue creciente inclusive en la según época los informes actuales. En los hospitales. Según los informes actuales. Cuando terminó Scioli no había ni siquiera algodón ni una gasa. Miren, ¿me permitís? Uno en un gobierno pone prioridades, porque por supuesto siempre los recursos son escasos. Lo que se acaba de informar de parte de la provincia es que el déficit fiscal en el año 2015 fue del 1,5% y los años anteriores había habido superávit provincial. Lo informó esta gestión actual, o sea, 1,5% de déficit. Uno cuando gobierna, por supuesto, pone prioridades. Cada vez que me preguntaban a mí por lo edilicio, ¿cuánto hay para poner? La verdad que la provincia creo que es una deuda que quedamos pendientes nosotros. No pudimos resolver los temas edilicios en materia hospitalaria. Y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un tema que no lo pudimos resolver y ojalá la actual gestión pueda resolverlo. Pero sí se focalizó mucho en bajar, por ejemplo, la mortalidad infantil, cosa que se redujo. Y en este momento, este Ministerio de Salud de la provincia está diciendo que la mortalidad infantil aumentó en la provincia. En cuanto a la parte de infraestructura, ya sabemos, el que recorre más o menos, vos que la conocés muy bien, la provincia de Buenos Aires, sabe que la parte esa de gestión de Scioli fue desastrosa. Yo se lo dije el otro día con el mayor respeto al mismo ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. No solo los hospitales, 53 hospitales con riesgo edilicio, con falta de insumos básicos, 10.000 kilómetros de ruta para repavimentar. Y vos ves las rutas, lo que son de la provincia de Buenos Aires. Con eso el informe de la Ruta 6 que es... ¿Viste? Majul puso la Ruta 6 totalmente llena de baches, pero baches tremendos, los colectivos haciendo maniobras. Después nos preguntamos por qué tenemos 7.000 accidentes de tránsito por año, 7.000 muertos, perdón. La cúpula de la policía bonaerense, totalmente estallada de corrupción, con lo cual yo creo que la gestión deja mucho que decir. Respeto mucho lo que decís, Silvina, pero me parece que, sobre todo en la parte de infraestructura, el que más o menos conoce la provincia... Específicamente dije el de hospitales porque salió el tema de hospitales, pero sí hay cosas que quedan pendientes. Los hospitales. Yo creo, disculpa Santiago, por favor, comparto, me parece que la agenda que planteaba Mónica sobre el tema de la robotización y cómo eso va a afectar en el futuro es una agenda que tenemos que tener de cara a lo que es estas elecciones, de lo que va a ser las próximas generaciones, porque es el futuro de lo que es el país. Y con respecto a la situación que estamos viendo hoy, como bien decían en la provincia de Buenos Aires, principalmente con infraestructura y obra. Ahora, empecemos a generar esa política más agresiva en términos de la obra pública, porque la realidad es que hoy estamos tomando deuda, se están fugando muchos capitales y no vemos un desarrollo para la generación de infraestructura que está todo por hacer, porque esa discusión sobre la técnica y la robótica nos va a agarrar en el mundo, pero
¿Cuántos años tenés vos? Se ve 32 años, sos muy joven. Sos parte de lo que es la nueva camada de políticos, la nueva política. ¿Qué opinas de la política tradicional, de los que ya gobernaron durante tanto tiempo? ¿Cuál es tu crítica desde de adentro del movimiento? ¿No? Vos sos integrante de la agrupación Generación Patriótica, sí. Mira, yo te agradezco, Santiago, porque es la oportunidad que a veces cuesta visibilizar dirigentes jóvenes, genuinos, reales de cada uno de los sectores. Cuando digo los sectores, digo del movimiento obrero, del sector agropecuario, de lo que es las pequeñas y medianas empresas y los movimientos estudiantil, que es lo que armamos desde Generación Patriótica. Y está la CGT, la CTA y me gustaría... Es el Matías Alvendo, secretario general de Juventud de la CTA, el Sebastián Raspa de la CNCT, el sector cooperativista, y te soy muy breve porque sé que esto es el 1 de mayo vamos a hacer un encuentro económico-social generacional con todos los sectores de la industria, del gremial y estudiantil para plantear esta agenda humildemente como generación para discutir la política, que es lo que ponemos y queremos en esta campaña poner en valor. Que la política más tradicional, más pesada, con más historia, se lo lleve puesto? Bueno, vamos a hacer y el sacrificio, y uno es militante de toda la vida, y en eso la pasión y el compromiso día a día con mis compañeros. Digo todo esto porque uno ve que siempre son las mismas caras, ¿no? Las mismas caras, las mismas caras. Una pregunta a la ministra. Él pertenece a una generación nueva. Dense la oportunidad de abandonar los clichés, de abandonar el eslogan, el echarle la culpa a otro. Den la oportunidad de ver la vida política con más desprejuicio. Nuestras generaciones han estado atravesadas por el prejuicio ideológico, por el enfrentamiento, por la polarización, por todo eso. Abran la cabeza hacia otra cosa. Entonces, hay cosas que están mal. El hecho de no estar a favor de lo que está pasando en Santa Cruz no quiere decir tampoco que se esté a favor de todo lo que hace este gobierno. Claro. No todo es blanco-negro, hay grises, hay zonas de grises. Exploren el gris. Mónica, yo eso lo viví en términos personales y es lo que charlábamos al principio. Si querés ser no político, no mientas que hay fuga de capitales. No hay fuga. Para lo que es el futuro de mi hija y de esta generación, que es una generación de la democracia, que hay muchos déficits y hay muchas discusiones que tenemos que dar, pero estoy convencido de que tenemos que hacer todo lo posible para poner esa agenda. Y se agradece siempre la oportunidad que a veces los medios, como decía Silvina, es muy complicado que aparezcan estas nuevas voces por la lógica que tiene que el propio gobierno pone de confrontación. Y siempre se habla del pasado y bienvenido sea la oportunidad de discutir una agenda de futuro. ¿Y se puede trazar, y no entro en un tema familiar, entro en un tema político porque vos aspirás a eso, trazar una regla y decir si el pasado es pasado, tu ex suegra también forma parte del pasado? Porque si no es medio complejo esto de somos el futuro, somos el presente, no miramos el pasado, pero tengo la familia atrás. Yo estoy convencido de que lo que fue la gestión de Cristina fue la otorgaciones de derechos y las ampliaciones de políticas públicas que nosotros tenemos que tomar como agenda y plantear una nueva agenda que va a ser la realidad que vamos a tener que vivir de cara al 2019, que uno de los problemas que vamos a tener es el endeudamiento y el sistema financiero con los bancos en particular. ¿Y los procesos y la corrupción? Condenarlos, pero absolutamente, bueno. Sea quien sea, aunque sea tu ex suegra. Sí, dos cosas. Lo primero que habla del sistema financiero, y quiero aclarar que durante el proceso de Cristina, desde el año 2000 y de Néstor, esos 10 años, el sector financiero creció el 83% y el industrial solamente el 30 y pico. Pero dicho esto, quiero hacer un solo ejemplo saliéndome de la política. Es decir, yo creo que la política argentina el problema que más tiene es que los políticos son gente muy pequeña. Realmente lo digo. Por supuesto, algunos no, pero básicamente tienen pequeñez en la cabeza, no son estadistas. Fíjate lo que pasó en Francia. Gana Macron. Inmediatamente, el socialismo y el otro líder, sin hacer nada a cambio, sin decir nada, dicen nosotros vamos a apoyar a Macron. No pidieron nada a cambio, no le pidieron nada, no dijeron, bueno, esperá, nos sentamos, quedaste diputado, 5 puestos en el INDEC, 7 puestos acá. No, directamente, de movida. Esa grandeza acá no existe. Allá estarían todos diciendo, ¿qué me das a mí? ¿Qué te doy? Entonces, si no te voto.
¿Entendés? Allá directamente, inmediatamente, apenas vieron el resultado, se paró el socialista, dijo, estamos con ustedes. Nosotros no tenemos esa grandeza, Estamos también, y eso que estamos frente a un candidato muy disruptivo, que no viene de una carrera política, que no viene quemando etapa de la política. No entiendo, estoy de acuerdo, pero quiero decir que estoy hablando de la grandeza de los políticos de allá y la pequeñez de los políticos de acá. Quiero preguntar a Beldi, simplemente porque respeto ámbito financiero, un diario prestigioso, ¿no? Y que aparte de economía, imagino que... Yo trabajé el grupo Italo. No, digo, Grupo Italo. Te doy la información. No, digo, que lo publique y lo lee es una cosa, pero si lo dice ámbito financiero, dice la nota, Liliana, que casi el 40% de la deuda emitida en el primer trimestre fue para financiar la fuga de capitales. ¿Querés que te conteste? No, digo, dice por turismo, en un mercado 7.800, lo que se gasta en turismo no es la lectura para que por lo menos la gente sepa, porque no lo leyeron. Dice, Liberador, que en lo que va del año, la deuda, financiar 7.820 millones de dólares que fueron fugados del sistema financiero formal, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo. Sí, ¿le puedo contestar eso? Sí. ¿Vos querés que te conteste o querés Pero le acaba de decir que no hubo fuga, de una forma u otra. Él dice que hubo fuga, yo te estoy diciendo que no hubo fuga. No es fuga eso. Porque el gasto en turismo, en un mercado libre, no es fuga. Y entró mucha más dinero del blanqueo. Y es más, ¿querés que te dé un ejemplo concreto? Hoy girar dólares al exterior cuesta el 2%. ¿Y sabes por qué cuesta tan barato? Porque entran tantos dólares que son mucho más que los que salen, que el giro sale muy barato porque enseguida compensás. En la época de Cristina costaba entre 6 y 8 para cubrir la fuga. Porque había cepo cambiario. La autora. Claro. Eso es un informe, además no es solo un informe, también figura en el Banco Central, lo que es la emisión o lo que comúnmente llamamos incorrectamente muchas veces fuga de capitales, que es la salida de activos externos. Hay que hablar también de la entrada para saber si entra más de lo que entonces sale. Titulan, entra más de lo que sale. A ver. Se fueron 18.000 millones de dólares. Se fueron, sí, por supuesto, pero también ingresaron. Por Entonces, deuda. lo que vos tenés que contemplar, no solo por deuda, vos sabés el blanqueo contribuyó también. Sí, pero objetivamente lo que vos tenés que analizar es cómo es la situación en su conjunto. Eso que estamos planteando ahí, que yo escribí esa nota, es porque vengo alertando sobre ojo con el tipo de cambio y lo utilizo como un ejemplo en un contexto de una nota. Ahora, ¿no hay bicicleta financiera? Sí. A ver, obvio. Silvina, una también de las críticas a la economía del kirchnerismo fue el tema del cepo. Lo titulan así y después no. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a Argentina tiene una estructura económica muy despareja, muy desigual, muy desequilibrada, donde tenés uno de los sectores más competitivos del mundo que está en la frontera de la innovación, como es el sector de la pampa húmeda vinculado al sector agropecuario, que es un sector súper eficiente, de los más eficientes que hay en el mundo, y lo necesitamos más eficiente todavía para que genere dólares, para que traigan. Y tenés otros sectores que están vinculados con el sector interno, que básicamente producen productos que nosotros consumimos, pero que no logran trascender la frontera y lograr la exportación. Esos sectores necesitan recursos que vienen del sector agropecuario para poder desarrollarse. Al tener estas tasas de competitividad tan distintas, se generan pujas de poder que involucran que el tipo de cambio nunca está en equilibrio. Hay países que, por supuesto, lo que hacen es tratar de darle el tipo de cambio a cada uno de los sectores que necesitan para ser competitivos. Si vos le preguntás a un sojero qué tipo de cambio quiere, seguramente te va a decir uno más alto porque quiere exportar. Alguno que quiere hacer turismo en el exterior quiere un tipo de cambio más barato. Alguno que quiere comprar insumos de capital también necesita un dólar más barato. Entonces el Estado tiene que estar en el medio arbitrando en ese tipo de cambio. Yo no creo en un tipo de cambio que sea único para esto, pero sí, por supuesto, en un Estado presente. Perdón, no, porque para mí hay que decir las cosas más concretamente. El cepo al dólar fue un fracaso. Tan fracaso fue que se lo disputan, nadie se hace cargo de lo que fue ese engendro. Guillermo Moreno dice, no, yo no fui, fue Mercedes Marcó el Pont. Mercedes Marcó el Pont dice, bueno, fue una idea, pero tal vez más instrumentada. No frenó la fuga de reservas. Cuando arrancó el cepo, las reservas estaban en 52.000 millones de dólares. Cuando terminó el cepo, 25.000 millones de dólares. No sé por qué pregunto esto, porque en este programa hasta hace un tiempo el dólar prácticamente era hablar de algo... Claro, palabra prohibida. Y ahora parece que es una palabra prohibida porque sobra. ¿Te acuerdas que la idea era... Ahora no se quiere el dólar
dólar? ¿Pero ¿Cómo es la por qué? cosa? Bueno, uno de los problemas que tenés es cierto que el dólar está un poco bajo, entonces la gente pasa a pesos y la famosa bicicleta que están preguntando es eso, es que en realidad vos te conviene poner en pesos. Podemos estar en equilibrio en este país. No, ese es el gran desafío. Pero pará. Y este es el gran desafío. Objetivamente, en un año electoral, el dólar se va a mantener en estos valores, 15, 16, porque además, si bien Sturzenegger no cree en eso, pero objetivamente se cree que el tipo de cambio influye en la formación de precios. Hola, pero Santiago, por eso apuesta a más a la... Vos recién le preguntaste a una referente económica del gobierno anterior algo muy simple que quizás es un tema que ya no está en la agenda, porque el cepo se levantó y afortunadamente no hubo ningún descalabro en la economía, ¿no? Fue algo que se hizo en los primeros días de gestión de Mauricio Macri. Ahora, la verdad es que a mí me llama la atención que no se pueda responder. Yo le preguntaría, ¿qué otros países tienen cepo cambiario y es exitoso? Es verdad, no se fue ningún dólar más. Ahora, no entró ningún dólar más a la Argentina. O sea que si la idea era controlar el tema del dólar, fue una muy mala idea. Ahora, ¿cómo pueden justificar un economista que haya estado durante años en el gobierno anterior la existencia del cepo? Una pregunta tan simple y básica como la que le hizo Santiago, más allá de las pujas de poder o todo lo que usted explicó. ¿Le parece una mecánica exitosa en materia de política económica? En primer lugar, todos los gobiernos administran sus reservas de distintas formas, con sistemas burocráticos o con tasas de interés. Hay muchos países que administran con sistemas burocráticos, por ejemplo, Inglaterra. No en la forma en que no en la forma por favor, sí. Pero termino. No en la forma en que se utilizó acá en Argentina. Y en lo personal yo creo que esa forma burocrática debió flexibilizarse para el ahorro, ¿sí? Porque en Argentina, con tantos episodios de inflación, un tema que nosotros tenemos que combatir. Cepo, ¿está mal? No, es la forma en que decidió este gobierno. Dice que solo se debió haber flexibilizado en el caso de Cristina. Yo creo que en aquel momento se tendría que haber flexibilizado para el ahorro. Pero debió no haber existido probablemente. Yo creo en eso. No miento el cepo porque era una medida burocrática. Vos bien sabés que no había dólares. Por Dios, bueno, había que cuidar los dólares. Por supuesto que había que cuidar los dólares y había que evitar la fuga. Pero sí es así. ¿Qué medida burocrática administrativa? Pero vos administrás con burocracia o administrás con tipo de cambio. ¿Con interés? Sí, a ver. Sí. No, el cepo cambiario fue el negocio más grande para la especulación que hubo. No solo cayeron las reservas, cuando Cristina ganó en 2011, los ahorros de los argentinos en dólares en los bancos estaban en 16.000 millones de dólares. Bajaron automáticamente a 7.000 y 6.000 millones. El pedal que se hizo, los bonos argentinos de la deuda llegaron a pagar 10% en dólares de tasa de interés. El sueño de cualquiera en el mundo. Si vos ganás durante 7 años, 7% anual, duplicás la plata en dólares. Argentina lo hizo posible. Regalaron un mercado futuro con el precio en 15 en Nueva York, vendiéndolo a 10.70 acá, que fue parte del cepo cambiario para tener la reserva. Tiraron una bomba neutrónica y vos la defendés como medida burocrática, un arma de guerra el cepo cambiario para la economía. Y que hizo ganar por todo el que especulaba. Sí. Yo, Santiago, quería hacer una pregunta a Silvina, porque la explicación, cuando contestás lo del cepo, qué sé yo, es muy linda, pero creo que la gente no la entiende, ¿no? No la entiende para nada, porque además no hay respuesta. Pero además, lo que me gustaría preguntarte lo siguiente, con todo respeto. El análisis es excelente. Ahora, tuvieron 12 años. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el gobernador Scioli fue la mano derecha de Néstor desde el año 2003. Fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia 2 veces. ¿Y por qué no lo han hecho? O sea, porque ahora hacer análisis es hermoso, pero cuando gobernaron, porque de análisis basta, es decir, ¿por qué no lo hicieron otros países? Cuando tuvieron estas crisis o pasaron... Bueno, Menem es senador de Frente para Victoria, ¿no? ¿Qué? Menem es senador de Frente para Victoria. No, es por el justicialismo, pero eso es un error de Menem. Pero es un aliado. ¿En dónde está Menem? Está con el kirchnerismo ahora. De ahí yo no lo comparto lo que él dice. No, pará, Johnny, pará. ¿Cómo que no? Ahora va a saltar. Yo esa parte de Menem no la comparto. Pero también, si vos tocas el tema de Menem, quiero volver sobre un tema que vos dijiste hoy en la radio, en donde está faltando la verdad. Dime. Y lo dijiste el domingo también con Luis Majul. Porque si vos tenés la obligación o informás a la gente, le podés informar, pero no le mientas. No debería estar preso. No, ¿por qué? Porque tiene 2 condenas. Pero no una por tráfico de armas y otra por sobresueldos de 460 millones de dólares. ¿Te puedo decir una cosa, Johnny? Sí.
para que esté preso, tiene que haber condena firme, el código. O sea, antes de hablar, tardó, antes de opinar, ¿puedo terminar? No es necesario que... No, sí, no, es vos sabés que no. Vos sabés que no. Hay un montón de jueces que dictan la prisión antes que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Pero tiene que esperar la condena firme. Y además está protegido por los fueros. ¿Pero qué fueros? Los fueros no existen, Johnny. Menem se sometió al proceso como cualquier ciudadano común. Deja de mentir con el tema ese. No estaría bueno que Menem... Johnny, pero para si fuera así como vos decís, no estaría bueno que Menem... Yo no lo digo así, lo dice la ley. Johnny, lo dice la ley. Pero si fuera así como vos decís, ¿por qué Menem no se saca los fueros? Pero se lo tiene que quitar la Cámara, porque además, ¿para qué se lo va a quitar? Porque total no va a ir preso. Pero Johnny, si la Corte condena finalmente, la Corte falla... lo que establece la Cámara, seguramente va a ir preso. Sí, cuando tenga 500 años. ¿Qué? Cuando tenga 2000 años. Pero qué responsabilidad, Pablo, ¿qué responsabilidad tiene Menem en eso? Es normal. En un ¿Quién proceso, responsabilidad tiene Menem en eso? Lo que yo digo es, a ver, si muchos de ustedes lo quieren ver a Menem preso, perfecto, excelente. Pero deje, si robó, tiene que estar preso, estamos de acuerdo. Pero no robó. Si se quedó con 460 millones de dólares sobre sueldo y traficó armas a Croacia y Ecuador, tiene que estar preso. A mí estás equivocado. A mí estás equivocado. Eso dijo la justicia. Me extraña, Johnny. Yo no lo dije. ¿Sabes qué me extraña, Johnny, de vos? Que vos en una época estuviste desesperado para que Menem te atienda. Y todos tus productores nos llamaban. Y desesperados. No es chicana, es la verdad. Pero me encantaría hacer una nota. Hoy estoy desesperado. ¿Sabes las veces que me llaman, hay que darle una mano a Johnny que Menem salga al aire por el programa? Adrián. Entonces las cosas que ponen me encantaría hacer una nota con Menem, me parece de alta valoración periodística. Al mismo tiempo creo que tiene que estar preso. Antes, porque antes ahora, te lo digo ahora. Antes no decía tiene que estar preso y me parece una gran nota, es una cosa compatible con la otra. Si querés ver preso a Menem, está perfecto, me parece excelente. Si lo meten preso... Si la Corte confirma la condena, mucha gente va a festejar y mucha gente no. Porque esa es la Argentina. Lo que te digo es, deja que la justicia termine de fallar. Es algo lógico y elemental. Pero no mientas. Me gustaría que renuncie a los fueros. Vos que informás, cuando hablamos de la responsabilidad de la dirigencia política. No termino. Cuando vos hablas de la responsabilidad de la dirigencia política, también en tu responsabilidad de informar, no le puedes mentir a la gente. Me gustaría... No le podés mentir a la gente. ¿Te puedo completar? Sí, por supuesto. Si Menem no tiene nada que ocultar y los fueros, la verdad, no le suma nada, que el doctor Menem renuncie a sus fueros, total, como decís vos, no va a pasar nada. Pero total, si sometió al proceso, Johnny, estás equivocado. Déjame decirte, Menem está condenado en doble instancia. Falta que diga la Corte Suprema. Bueno, pero cuando esté condenado con la sentencia final y definitiva, nadie puede ir preso hasta que no tenga una condena firme, salvo que tenga posibilidad de fuga, de interferir con la investigación. Claro. En ningún momento Menem se intentó fugar, ni entorpeció la investigación, ni mucho menos. Está esperando que resuelva la Corte. Ahora, si la Corte no resuelve, es un problema de la Corte, no de Menem. Entonces, lo que digo es, no mientas. Las cosas, decirlas bien, informa a la gente y no desinformes. Ratifico lo que dije. Menem debería estar preso. ¿Qué? Ratifico Estás equivocado. Lo que dije. Lee, informate. Ya lo escuché, ya lo discutí esto con Eduardo. Pero bueno, ahora lo estás discutiendo conmigo. Ya lo sé, pero te cuento y ratifico que Menem debería estar preso. Estás pero equivocado. Bueno, ¿y sabés qué también estaría bueno? Que el Frente para la Victoria haga un mea culpa y diga, y bueno, nos sirvió el voto del doctor Menem para muchas votaciones en el Senado y le mantuvimos los fueros. Te digo una cosa, cosa que más o menos en la comunidad política algunas cosas de Menem, algunos votos con el Frente a la Victoria, yo no lo comparto. Yo voy a compartir lo que a mí me pareció lo mejor de la década del 90. ¿Y a vos qué te parece? La década del 90. Ahora, la otra parte el no la doctor comparto. Menem siempre tuvo una tendencia con un signo fuerte a no ser de corrupción que fue solamente superado por el kirchnerismo. ¿Pero qué signo fuerte? Sí. ¿Verdad que tenemos un abogado en la sala? A ver, Carlos. A ver si quiero volver sobre... Para un minuto que te quiero meter en el tema del Carlos. ¿Cómo? El Carlos, con respecto a lo que hablaban de los fueros y todo. Bueno, la cuestión de los fueros no significa que no se pueda someter a la justicia, pero se tiene que producir el desafuero. Y la verdad que el desafuero en el Senado, con una mayoría histórica del PJ desde el 83, es algo que parece difícil. Por eso la expresidente quiere ser candidata a senadora. Pero quiero decir algo breve, retomando acá lo que dijo el profesor Marco, y de todo esto que hemos hablado esta noche, en definitiva. Me parece que la política en la Argentina debe terminar con el corto plazo, la política debe empezar a discutir el futuro, debemos animarnos a hacer cosas que no vamos a poder ver. La solución de los problemas de los argentinos requieren tiempo, pero también una estrategia lineal en la cual todos podamos estar de acuerdo. Y sobre todo, porque yo lo he vivido hasta de manera personal,
todo esto que nos pasó nos marca que somos lo que nos pasó, como nos viene pasando desde hace mucho en la Argentina. Entonces, este motivismo que hoy tiene la televisión sobre muchas cosas que se han denunciado y demás, que se acerca de alguna manera al populismo, y no lo digo mal, nos debe interpelar y debemos tener claro que la salida en la Argentina es recuperar anticuerpos institucionales y como sociedad. Y que esta angustia, que este hartazgo y que esta indignación se transforme en tres cosas: en conciencia, en memoria y en participación. Gracias, Álvaro. Sí, para cerrar... No, simplemente lo que decía Silvina del sector agropecuario tan dinámico. Yo recuerdo que el kirchnerismo dejó quebrado el sector agropecuario, la pampa húmeda, las economías regionales. Nuestros capitales iban a producir a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, en vez de producir acá. Porque si no te sometías al kirchnerismo, esto lo he hablado hasta con Scioli, Scioli me dijo a mí, cuando el presidente le dijo que dijera quién le ataba las manos, me llamó para pedirme un consejo y le dije que se amigara con el campo, la provincia de Buenos Aires, que era una provincia netamente productiva, ¿sí? Y que si tenía, que no era yo Scioli, pero si tenía el valor que mirando la Cámara dijera que la provincia le pedía a los bonaerenses que lo acompañaran a pedir por la participación de la provincia de Buenos Aires. Nunca lo hizo. Sí, nosotros pedimos. Nunca se amigó con el sector agropecuario porque no tuvo el valor. Si lo hubiera hecho, a lo mejor la provincia se hubiera encolumnado detrás de Scioli y hubiera defendido la producción, ¿no? Sí, nosotros pedimos por la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires es la única que pierde participación relativa todos los años. En algún momento tuvo un 28% de coparticipación, el año pasado tuvo 18,5%, este año 18%, todos los años un poquitito menos. Aporta aproximadamente un 36, 37% y todos los años recibe menos coparticipación. La verdad que es muy injusto hacia la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires es la provincia que genera el 55% del valor agregado industrial, el 60% del valor agropecuario, entonces tiene que ser la aportante neto al resto de las provincias que tienen más dificultades. Que la casa de gobierno era una casa abandonada, faltaban los murciélagos. Yo que he ido a esa casa de gobierno y he visto las alfombras rojas, realmente... A mí me pareció muy linda siempre. No sé. Hagamos un punto, porque tengo a productores acerca del verdurazo de hoy. Hay algo que a mí siempre me impresiona, ¿no? Cómo uno va a la góndola del supermercado y un limón cuesta lo que cuesta, una manzana. Es escandaloso, porque sé lo que cuestan las cosas. Pasa lo mismo, qué sé yo, con la gente del tambo, generalmente con el productor aquí en la República Argentina, ¿no? Lo que le pagan sus productos y lo que cuesta comprarnos a todos nosotros en los mercados, en el súper. Ya vamos con, ahí tenemos a referentes que estuvieron en Plaza de Mayo y regalaron 20.000 kilos de verdura, como dice el Graf. Gracias, Silvina, por haber venido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Después del verdurazo tenemos algunos productores que estuvieron regalando verduras en Plaza de Mayo. Saludamos a toda la gente que está yendo. Gracias, Moni, por venir. ¿Te quedas un ratito más? ¿Te quedas un minutito más? Bueno, dale. Qué lindo tenerte. Sí, me encanta. Me pongo contento los días que venís vos, ¿sabés? Sí, me gusta escucharte. Un poco de todo. Acelga, espinaca, lechuga, repollo, tomate. La lechuga que está cara. Verdeo y tomate. Hoy estamos de vuelta para que avance ese proyecto de ley, el acceso directo a la tierra propia para el pequeño productor. Hay toda una cadena de vivos en el medio que aumentan los precios y que hace que la mayoría de la gente quede afuera. Que ayuda, porque yo soy jubilada, cobro la mínima. Ahí estamos, 20.000 kilos de verdura, fue un verdurazo nuevamente. Ahí lo veíamos. Está Nahuel y Mariel, que son referentes de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Chicos, nuevamente aquí con nosotros, cuéntanos su situación. Porque uno sabe lo que paga en la góndola, ¿no? En el mercado, en el supermercado. Pero a ustedes les pagan nada por su trabajo, ¿no? Sí. Bueno, un poco para exponer esa situación, pero más que nada también para fortalecer lo que es el avance, la necesidad de avance del proyecto de ley que en el verdurazo el año pasado nosotros presentamos. Proyecto de ley de acceso a la tierra, que se basa en un fondo fiduciario que puede entregar crédito a pequeños productores para comprar y acceder a la tierra. Y además de eso, poner un poco sobre la mesa toda la situación crítica que están viviendo todas las economías regionales, los pequeños productores, tamberos,
chancheros, horticultores, que la verdad que a situaciones estructurales como son la imposibilidad de acceso a la tierra, y eso conlleva una vivienda precaria, situación precaria de la situación en esa tierra, o sea, uno no puede planificar, no puede proyectarse, no puede generar arraigo para la familia. A determinadas cuestiones estructurales, últimamente se han sumado algunas medidas que apuntan directamente en contra de la posibilidad de seguir produciendo y seguir laburando, como los aumentos de tarifas, la importación de algunos productos, y un poco para plantear esas dos cosas. Pero le quiero preguntar a Mariel, ¿por qué pagamos tanto nosotros lo que a ustedes no le pagan nada? Bueno, ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí. ¿Por qué nosotros de frutas, de verduras, por qué pagamos tanto? Una locura lo que cuesta y ustedes no cobran nada de eso. ¿Dónde se queda la plata? Lo que pasa es que hay muchos intermediarios que hacen que hayan trabas y que saquen grandes costos, más del 400% se llevan de ganancias. Entonces, el consumidor, ¿qué es lo que pasa? Paga un kilo de lechuga, que a nosotros el cajón nos paga 50 pesos. ¿50 pesos el cajón? El cajón, de 20 kilos. Y en la verdulería lo compras a 25 o 20 kilos arriba de eso. Y ves que hay una gran diferencia. Bueno, el trayecto que hay de esa verdura es que un camión viene y nos compra la verdura en la quinta, de la quinta se la llevan al mercado, el puestero lo vende a otros puesteros, y de ahí va un camión y te lo compra y le vende a otros verduleros. Y de ahí ya tenés más de 4 intermediarios. Sí, lo de siempre, Moni, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, pensar que el alimento es hoy el bien más requerido por tantos y tantos argentinos. Así que no solo lo pienso desde el lugar de ellos, sino que el precio de los alimentos es algo que hoy nos pesa en la conciencia a todos. Gracias, Moni, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, chicos. Nos quedamos sin tiempo. Sí, 10 segundos. No, tomo algo de lo que dice Mónica, la cuestión, la necesidad de los alimentos y del valor y la función social que tiene la producción de alimentos. Y por eso es necesario que tanto en la Cámara de Diputados se avance con este proyecto de ley, como que a través del Ministerio de Agroindustria de Nación, del ministro Burlaire, que le pedimos varias veces audiencia allá, podamos planificar políticas públicas que protejan el sector que produce los alimentos que comen todos los días. No somos los que nos vemos beneficiados. El que labura, el que mete la mano y que produce la comida que ustedes comen todos los días. No somos los que vendemos y cobramos en dólares. Somos los que producimos el alimento, nos deslomamos todos los días, recibimos centavos y encima no podemos sentarnos a dialogar para buscar solución a la situación crítica. Gracias, chicos, por estar. Gracias a la gente de La Horita, que mandó un catering espectacular, que Campolongo arrasó con todo, no dejó absolutamente nada. Impecable la ropa de Liguria, como siempre, divino el saco de hoy. Gracias, 1 Million de Paco Rabanne, mi perfume. Gracias, 1 Million de Paco Rabanne. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien. Programa intenso hoy. Gracias a vos por habernos acompañado. Todas las voces, todas inigualablemente intratables por la pantalla americana. Hasta mañana 20:30. Chao.